Hola, yo soy Fernando Ruiz, soy gerente general de Cambista. Soy economista y estamos acá con Steve de S4 Consultoría para conversar un poco de las noticias económicas de la semana, qué novedades tenemos. Y bueno, no sé, Steve, ahí cuéntanos un poco de cómo ha ido el escenario económico internacional estos últimos días. Hola Fernando, buenísimo, esta vez cambiamos a Jorge contigo, así que vamos a ver ahí si mantenemos la valla, la superamos. No, encantado de nuevamente estar con todo el público para hablar, ¿no? Sobre, digamos, el internacional, local y cómo esto ha impactado el tipo de cambio. Quizás en la parte internacional, como me preguntabas, todas las noticias han estado muy vinculadas a fortalecer el dólar americano a nivel internacional. Entonces, las noticias más impactantes en realidad se dio hoy, pero si comienzo cómo arrancó la semana, tuvimos el dato de la confianza del consumidor, que fue por encima de lo esperado, lo cual fue un buen dato, y ese mismo día el dólar americano sube. De otro lado, tuvimos que las tensiones entre Estados Unidos e Irán han seguido sumando mayor tensión, y esa mayor tensión generando mayor incertidumbre, y lo que se ve en los mercados cuando pasa este contexto es que se van digamos, a instrumentos de menor riesgo, ¿no? Llámese el dólar, el oro, y eso también generó una mayor revalorización del oro. Tuvimos los resultados de un bloque de corporaciones, pero quizás el más relevante, el más esperado era el de Nvidia, ¿no? Ujú. Y tuvo resultados, la verdad que bastante mejor a lo esperado, buenas previsiones para el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el mercado no le dio ese reconocimiento, dando a entender que, a pesar que fue bueno y que la guía todavía sigue siendo buena, ¿no? Porque se da estos miedos de la posible burbuja en todo el tema del desarrollo de semiconductores o inteligencia artificial. Hubo un poco de eso, ¿no? De recelo del mercado, y sí estuvo afectada Nvidia y arrastró un poquito más el mercado a la baja. Se consolida la semana negativa internacional con el dato de inflación. Ya salió el dato de inflación justo hoy, Ujú. temprano, y fue un dato de inflación, si bien no fue exuberantemente alto en términos absolutos, sí fue sorpresivo versus lo que se esperaba y versus la tendencia. Entonces, el tema inflacionario viene regresa, ¿no? Los fantasmas de la guerra arancelaria, otra vez de que Trump, ¿no? Ha anunciado que va a poner 10% de impuesto a nivel global, luego ha dicho que va a ser 15%, y ahora sumado con este dato de la inflación que ha cambiado la tendencia descendente a otra vez por encima, genera todo este miedo en los mercados financieros, y estos miedos en los mercados financieros se traducen sencillo y en concreto en una revalorización de corto plazo del dólar americano contra el resto de monedas. Y ahí, fácil, cuéntanos un poco, porque no mucha gente tiene esto mapeado necesariamente, pero esta stickiness o esa subida sorpresiva de la inflación ocurre también ante temores, entiendo, de potencial desaceleración de crecimiento de la economía, no sé si global, pero sí existen algunos temores por este tema de presiones arancelarias sobre la economía americana y pone un escenario complejo de cómo lidias con la inflación sin al mismo tiempo pegarle al crecimiento económico que tienes, ¿no? Tal cual. De hecho, las estimaciones del crecimiento mundial y particularmente de Estados Unidos para este 2026 son bastante más bajas que el año pasado. Están en torno de entre 1,8 a 2,2% de crecimiento de su PBI contra el año pasado. Entonces, esto lo único que te dicen en sencillo para el ciudadano a pie es: la economía americana es una economía que va a estar vulnerable a cualquier cosa que pueda pasar de forma inesperada, ¿no? Entonces, el hecho de traer la inflación otra vez como un factor de sorpresa y que esté por encima de lo esperado, sumado a que los titulares en las últimas 2 semanas ha sido por Trump de volver a reinstalar el tema de los aranceles a nivel global, sí te da miedo de que la fragilidad en el crecimiento económico de Estados Unidos se pueda perjudicar, ¿no? Entonces, claro, una cosa es hablar de un crecimiento de Estados Unidos 1,82, que parece poco, pero para Estados Unidos igual sigue Ujú. siendo importante. Pero si el escenario se torna más negativo por estos factores más sorpresivos, un Estados Unidos creciendo a 0,5 o a 1% te cambia totalmente la historia de lo que estamos hablando. Tal cual, porque además lo que es importante acá y
creo que es una parte clave de todo el mercado financiero, es que al final todos estamos tomando decisiones sobre lo que creemos que va a pasar. Y si tú Correcto. crees que va a crecer 1.8% y ahora va a crecer 1.5%, ese 0.3 que parece poco hace que una empresa que decidió invertir en algún proyecto minero grande le haga la diferencia para que el proyecto ya no sea rentable versus lo que sí era Sí. antes, mueve todas las decisiones de inversión. Y adicionalmente a eso, no sé si nos puedes contar un poco, porque una de las preguntas que al menos nosotros siempre recibimos en Cambista por el lado de tipo de cambio es que no mucha gente entiende al 100% en este tema de inflación, que se asocia al tipo de cambio también de una u otra forma por el tema de tasas de interés, cómo es que la política monetaria realmente te limita o te puede dar una herramienta para poder combatir un poco esta desaceleración económica, pero esa inflación te amarra a no poder hacerlo. Sí, en realidad a veces piensan que los economistas ponemos todo muy complejo, ¿no? Y que son fácil 10.000 variables que estamos analizando, siguiendo, pero tú lo has resumido bastante bien. O sea, tomar tres variables: crecimiento económico, digamos, movimiento de tipo de cambio y tasa de interés. Con eso realmente tienes casi el 80% de cobertura ante tomar una decisión de inversión o tomar una decisión de compra o venta de dólares. Y para hablar del el sencillo, ¿cuál es el mecanismo, ¿no? De cómo funciona esta política monetaria? Política monetaria es incentivar o desincentivar en general a las empresas, a los ciudadanos que consuman más si es que los costos me los abaratas. ¿Y qué costo estamos hablando? Ellos se enfocan en el costo del dinero. El dinero, como cualquier cosa, digamos, como cualquier producto, tiene un precio. Y el precio, ¿quién lo fija? Teóricamente, los bancos centrales de la economía referente. Entonces, si la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, que el día de hoy está a niveles de 3,754, comienza a subir, el precio significa que el dólar está subiendo en su precio. Si el dólar sube en su precio, el resto de monedas debería caer su precio. Y viceversa, ¿no? Si comienza a bajar la tasa, baja el precio. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya lo atamos a lo que has mencionado, a ese riesgo de si hay una caída en la economía, eso va a implicar que el Banco Central y el gobierno traten de estimular de otra manera esa bajada en crecimiento de otra manera para recuperarla. Y el mecanismo más común es bajar la tasa de interés, que está en 3,754. Se habla de que se debería bajar este año 0,5%, es decir, el año debería terminar alrededor de 3,25 con la información que tenemos hoy. Pero si el tema arancelario, la inflación se va de las manos y perjudica el crecimiento económico, podríamos estar hablando de repente de una tasa de 2,5, 2,75, ¿no? Un poco más Uh -huh. baja, lo que hoy la gente está anticipando, y te cambia totalmente el panorama de decisión de entre comprar dólares hoy, hacer una inversión, etcétera. Claro, y una cosa que es interesante de ver, porque a veces no siempre queda muy claro, es que, de hecho, siendo nosotros un país que maneja prácticamente dos monedas, hay veces que a nosotros nos preguntan, oye, pero a mí realmente si mueven o no mueven la tasa en Estados Unidos, no me hace mucho la diferencia. ¿Por qué tendría yo que preocuparme de lo que hace la Reserva Federal en vez de preocuparme de lo que hace el BCR? ¿Cómo se conecta esto, por ejemplo, con el mercado local? O sea, ¿qué tipo de... Primero, ¿cuál es el mecanismo por el cual esto nos golpea? Y además, ¿qué tipo de impactos ves tú que puede tener en el panorama local en lo que se viene en los próximos trimestres? Sí, a ver, para no entrar a tanta profundidad, Uh -huh. el tipo de cambio a nivel teórico se mueve bajo cuatro conceptos. Los conceptos es crecimientos económicos. Entonces, si tú estás hablando del sol dólar, sol peruano, dólar americano, si la economía peruana crece más rápido que la economía americana, yo debería esperar que el sol se revalorice más rápido que el dólar. Eso es una. El otro mecanismo por el cual importa que suceda en Estados Unidos es el diferencial de tasas de interés. Entonces, si la tasa de interés en Estados Unidos es más alta que la peruana, eso puede traducirse en que el dólar sea más fuerte que el sol peruano. Uh -huh. El tercer aspecto ya viene a ser también el poder de paridad de compra, ¿no? Es decir, la diferencia entre lo que a ti te cuesta comprar un Burger King acá en Perú versus comprarte un Burger King allá en Estados Unidos. Entonces, más allá de qué teoría tú quieras elegir para ver o estimar el tipo de cambio, lo que te interesa
oye, sí hay una relevancia en lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Quizás no es una relevancia así que te va a impactar mañana directamente, pero sí te da una claridad de por lo menos de mediano plazo a qué atenerte. Si tú sabes que la política monetaria en Estados Unidos va a bajar su tasa porque el crecimiento económico se está desacelerando, entonces sabes que el dólar se va a debilitar y que el sol se va a apreciar. Y si Ujú. tú sabes de cierta manera eso, dependiendo de lo que tú necesites hacer acá el día de hoy, ¿no? Si necesitas hacer una inversión en soles o en dólares, tomas esa decisión ya con esa información. Entonces sí es importante, la verdad. Y de hecho al final lo que termina pasando muchas veces es que incluso no necesitas que suceda, sino necesitas saber que cómo cambia, qué es lo que crees que va a suceder al final, ¿no? Porque eh, nosotros al menos en Cambista generalmente hemos tratado de sacar a veces información y de hecho una de las cosas que a veces en el mercado financiero queda claro para los que estamos dentro es que tú actúas cuando cambia tu percepción de qué es lo que va a pasar, no necesariamente cuando sucede, ¿no? Entonces, si la Reserva Federal mañana baja la tasa, probablemente el tipo de cambio no baja porque lo que importa es si bajó más o menos de lo que tú estabas esperando que suceda. Porque si tú crees que va a bajar mañana, tú haces hoy para prepararte algo frente a eso, ¿no? Y es esta noción de expectativas por las cuales a veces, eh, de hecho, muchas personas no entienden que lo que importa no necesariamente es el dato, sino si el dato es mayor o menor de lo que se esperaba, porque cambia toda la estrategia que tú habías hecho alrededor de eso. Los economistas operamos en el futuro, ¿no? Todo lo traemos, como se dice, a valor presente. Todos son expectativas y sobre las expectativas lo traemos a hoy y sobre esa información tomamos una decisión que al final puede ser correcta, puede ser incorrecta, va a depender del día de mañana que nueva información salió que te alteró estos supuestos y estas expectativas, de todas maneras. Y a nivel de economía local, por ejemplo, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo está encajando el desarrollo local, sobre todo en un contexto preelectoral que generalmente siempre genera un poco de ruido a nivel de ejecución de proyectos, de inversiones? ¿Cómo está encajando la realidad y la expectativa que hay para el Perú con un contexto internacional que era bastante favorable a nivel de precios de metales, pero que poco a poco va sumando una serie de riesgos que tal vez no teníamos mapeados? No, de hecho eso es lo más interesante, ¿no? Para nosotros, en realidad, siempre mientras más movimiento haya, más ruido, genera mayor interés, porque se van plasmando distintas situaciones y en nuestro país lo malo es que, digamos, yo creo que en nuestro país yo voy al revés. Me gustaría que pasaran menos cosas para poder Sí. estar más tranquilo, ¿no? Entonces acá pasan muchísimas más cosas de las que pasan en otros países. Esta semana, la verdad que ha sido una locura en la cantidad de noticias y eventos. Sin embargo, el tipo de cambio no ha reflejado mayor movimiento, pero yéndome a las noticias, por ejemplo, tenemos el tema del niño costero, se ha intensificado ya con impactos tremendos en el norte, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en el crecimiento económico peruano. Luego, el tema de la sucesión presidencial, el cambio nuevamente a puertas de otras elecciones, un cambio y encima con este nuevo presidente de Congreso, la verdad que no cuadra bien la figura, que han habido bastantes intereses políticos. Entonces, claro, es difícil estimar el impacto económico per se del cambio presidencial, pero sí genera mucha incertidumbre, ¿no? Y vamos a hablar de cómo la incertidumbre se traduce en el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio al final es una variable para proteger a veces también tus inversiones, ¿no? Entonces, si tú tienes miedo, como peruano, te vas a proteger y vas a comprar mayores dólares porque quieres salir un poquito de todo este ruido. Ujú. Y a nivel, porque una de las cosas que a veces a mí me da la sensación, sobre todo ya hablando un poco de la poca reacción que ha tenido el dólar, de hecho el dólar viene en niveles más o menos estables con algunas fluctuaciones casi desde finales de octubre, eh, con alguna intervención bastante fuerte del BCR, sobre todo en enero, en un piso de 3.35, 3.36. Pero una de las cosas que, como te decía, a veces yo pienso es si es que toda esta sucesión de eventos ya es algo que está priceado. O sea, si realmente estamos en un nivel en el cual los inversionistas, tanto extranjeros como locales, que tienen fondos o flujos de inversión en el país, ya asumen que es algo normal que va a pasar y eso explica parte de la no reacción. Mira, lo que nosotros hemos analizado, porque en el reporte que sacamos y que de hecho
también lo han recibido todo el equipo de Cambista, todos sus clientes. Lo importante es que si tú chequeas la estadística, cualquier periodo electoral sí te genera esta subida de tipo de cambio, pero lo que muchos no entienden es un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Que es una película, ¿no? Y es una película que puede tener el final que todos ya sabemos, pero para que la película ruede, tiene que ir dándose cada paso o cada semana, digamos, la trama que ya conocemos. ¿Cuál es la trama? ¿No? ¿Qué es lo que debería pasar para que efectivamente el tipo de cambio comience a mostrar este miedo? Es que las encuestas deberían comenzar a mostrar, por ejemplo, un poquito más de subida de los candidatos que no son tan pro derecha o no son tan centro, que todavía no se está viendo. Sí se ve que hay 6 o 7 candidatos que ahí están en la pelea, ¿no? De ahí los otros 29, la verdad que están bien abajo. Eso es uno. Dos, la película se sigue formando. La sucesión presidencial antes de las elecciones, cuando ya habíamos tenido un cambio de presidente hace poquito, te genera ruido, ¿no? Entonces ahí sumas otro bloque. Ahora, el tema del niño costero, ¿qué es lo que está poniendo o qué es lo que pondría en presión? Pondría en presión es que si efectivamente comienza a salir la información económica más afectada, el Banco Central, Velarde, que es inminencia y muy inmaculado, muy institucional, lo más probable es que se rija por la teoría y baje la tasa, ¿no? Entonces, son factores que sí te van sumando y tú tienes que tener claro, ok, de cara a abril, la película parece que va a tener más este desenlace, digamos, de depreciación de la moneda, el cual no puedes descartar, y es lo que hemos venido conversando las semanas pasadas. ¿Qué sucede hoy, no? Hoy, por ejemplo, sigue habiendo mucha entrada de flujos internacionales, tienes la estacionalidad de lo pago de los bonos, de lo pago de las utilidades, ¿no? Entonces, tienes que también manejar con eso y tomar una decisión, ¿no? Una decisión que al final lo pones en una balanza y dices, ok, si necesito dólares, espero, porque puede llegar a 3.25, o creo que ya un 3.35 en realidad es un buen nivel para comenzar a protegerme porque voy a necesitar los dólares. No recuerdo, no sé si tú lo tienes un poco más mapeado, pero que yo recuerde, este debe ser de los primeros años recientes en los cuales hay una coincidencia de niño costero con elecciones. Porque recuerdo que el último fuerte fue el 2017 me parece. Sí. Entonces Sí. acá sí tienes un doble factor potencial de incertidumbre a manejar, porque recuerdo que más allá de incertidumbre a nivel del sector real, me refiero, ¿no? Porque sí puede haber un impacto manifiesto del niño costero a nivel de output de agroexportación, de producción real, sumada a la incertidumbre que puede generar el contexto electoral. De hecho, puede ser un escenario un poco complejo de manejar. Totalmente. Y creo que lo más importante de toda esta información es ponerte a pensar quiénes son los que realmente toman una decisión que te puede afectar. Y para nuestra lectura en sencillo, yo menciono siempre 3 agentes. AFPs, ¿no? Que están bastante estables en el tema tipo de cambio. Las tesorerías de los bancos, sobre todo los 4 principales bancos. Tú tienes acá me va a quedar un reto porque es importante entender que las personas que manejan la tesorería de esos bancos son personas como nosotros, que analizan esta información y que están viendo la misma película y que se van a mover por la misma expectativa. Entonces, sin saber a ciencia cierta, para nosotros estamos infiriendo que sí es muy probable que la mayoría de los bancos estén armando posición más defensiva en el corto plazo, ¿no? Entonces, a estos niveles donde viene el internacional que está un poco más desconectado y le vende, ¿no? O las empresas que igual están vendiendo los dólares por un tema de necesidad, no por especulación, sino por necesidad. Entonces el banco, las tesorerías están felices de tomar esa posición y armar posición, que seguramente si se da el escenario más probable que llegue el tipo de cambio a 3.40, 3.50, ellos serán los mismos que venderán y con esa brecha de ganancia que ahí es una pregunta que yo te quiero hacer. Normalmente del lado del operador de tipo de cambio, ¿no? O sea, una ganancia de 3.35 a 3.40 a 3.45 para una posición grande es bastante dinero, ¿no?
Sí, de hecho, de una u otra manera, algo que a veces en el sistema financiero no todo el mundo eh, lo entiende es que nosotros estamos en el negocio de transferirnos riesgo mutuamente, ¿no? Entonces, de una u otra forma, cuando alguien le vende un activo, que en este caso puede ser el dólar, puede ser una acción, puede ser un bono a otra persona, lo que estamos haciendo es dame la liquidez hoy y tú quédate con el riesgo del activo y esa persona que te lo está comprando con la expectativa de que va a poder realizar una ganancia sobre eso en el futuro, ya sea porque va a subir o tal vez como en el caso que mencionabas de algunas empresas que tienes una necesidad puntual hoy que tienes que saldar. Pero es bastante interesante porque al menos y bueno, creo que es una tendencia un poco ya más marcada en los últimos ciclos electorales en los cuales la campaña parece que calienta cada vez más tarde. Y es como que todos están en este escenario de esperemos a ver qué sucede en el momento en el cual todo comience a, a cambiar un poco o a dinamizarse al menos con información nueva, independientemente de qué tipo de información sea. Pero sí creo, como mencionas, que este fenómeno de riesgo real sobre la economía le mete una complejidad adicional que no necesariamente estamos midiendo todavía, sobre todo porque no tenemos la magnitud real de cuánto va a ser, porque son cosas que cambian en un modelo de predicción de un momento a otro y estamos hablando de un niño costero fuerte, no tan fuerte. Entonces es mucho de ver un poco cómo se van dando los escenarios en los próximos 3 4 semanas. Probablemente Bueno, un poco más. Estamos a 40 días de las elecciones, más o menos. más o menos, Y sí, quincena de realmente no abril, parece que sí, 40 estuviéramos días. en campaña electoral todavía, ¿no? Entonces, al final es bastante interesante porque somos todos agentes económicos tomando decisiones y cada uno con una perspectiva distinta y eso es lo que va a llevar un poco a dónde se mueve no solo el tipo de cambio, sino también todo el flujo de decisiones económicas que se dan en el mercado. A nivel de tipo de cambio es igual interesante porque casi no hemos visto una fluctuación muy marcada. De hecho, incluso ante escenarios de movimiento, ya sea apreciación o depreciación externa, del dólar en su performance contra el euro, contra el dólar canadiense, contra el yen, no parece reflejarse realmente en el mercado local. No sé si está en esto, puede estar jugando esto que mencionas de que todos estamos wait and see, hay gente que está felizmente tomando la posición al nivel que encuentra para poder desfogarla después, pero es como que todos estamos a la expectativa. Sí me da la sensación que el BCR ha marcado más o menos un piso de hasta dónde están dispuestos a dejar que baje por ahora, pero igual es importante que la gente sepa que el BCR no determina el tipo de cambio. Su rol es simplemente lo que llamamos fluctuación sucia, que es hacer la transición un poquito menos brusca. Principalmente porque como país casi que bimoneda tenemos gente que tiene que pagar un crédito mañana, una empresa que tiene que pagar una importación o que recibe un pago de una exportación y si mañana ese dólar baja o sube de manera súper drástica puedes encontrarte con que no tengas la liquidez para pagar o cubrir tus obligaciones. Pero de una u otra forma, creo que hasta incluso el mismo BCR está esperando a ver qué cosa va a pasar y hacia dónde vamos a ir. No, totalmente, totalmente. Y al final, honestamente, especular sobre el tipo de cambio es la peor decisión que uno puede hacer. Sí. La verdad que no es una herramienta, puede ser para especular, ¿no? Pero no es algo que se aconseje. Uno tiene que acá regirse a las decisiones que uno va a enfrentar, ¿no? Si vas a tomar una decisión de endeudarte por intentar hacer una inversión de 1 o 2 años, Ujú. tienes que tener, aunque sea una lectura probable hacia dónde va el tipo de cambio. Y siempre, igual, si tú me decías hace 2 semanas, oye, el tipo de cambio punta a punta, es decir, del cierre del 2025 al cierre de 2026, ¿dónde lo veía? Yo lo veía, como, por lo menos con lo que habíamos estimado, a niveles de 3.20, 3.25. Ujú. Pero ahora con el factor del niño costero, es nueva información y hay que factorizar porque eso sí te puede cambiar, ¿no? En la política monetaria, entre otras cosas, y ya ha hecho más difícil la lectura ahora hacia el cierre de año. Y yo Ujú. creo que se pone todo el riesgo hacia nuevamente en el corto plazo, ¿no? Hacia que si la película sale un poco nefasta, es probable que el tipo de cambio comience a subir y la típica de nosotros, ¿no? Que operamos siempre con la noticia ya encima, o sea, los peruanos operamos con la noticia ya encima es, vamos a esperar que el tipo de cambio esté en 3.50, en 3.60 para entrar en pánico y ese pánico lo exacerbamos de repente a 3.80 y se arma todos los titulares para los medios, ¿no? Claro. Entonces,
Esperemos que no sea eso. Sí, lo importante acá que hay que tener en cuenta también es que, como tú decías, todas las personas que están en las tesorerías y en los equipos de finanzas son personas como nosotros que pueden actuar sobre la información que tienen, sobre los miedos que se les generan, sobre lo que ellos creen que va a pasar, que no necesariamente quiere decir que vaya a suceder o no, pero es tú tomas la mejor decisión sobre la mejor perspectiva o idea que tienes de lo que crees que va a suceder. Ahora, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero una cortita ahí. ¿Cuáles son Sí. 3 o 4 cosas para tenerle atención la próxima semana que tú crees que hay sobre las cuales tendríamos que estar un poco encima y que pueden mover un poco el mercado tanto local, internacional y el contexto económico? Va en línea a lo que hemos estado viendo justo esta semana, ¿no? Entonces, por el lado local, todo el tema del desarrollo, entre los domingos y lunes salen las nuevas Ujú. encuestas y los domingos sale muchísima información porque le dan harta vitrina a todos los candidatos a nivel mediático. Entonces, esa variable te va a seguir moviendo. Si se ve que ahí en las encuestas comienza a salir, no sé, un López Chao que ya no está en 3 4 sino está en 5 o 6, uff, no, ya es una Ujú. señal de anticipo. Luego, las noticias del niño costero, hay que ver hasta dónde se intensifica, o sea, hasta dónde se prolonga. Ojalá, en verdad, porque la gente está sufriendo al norte, esto no se alargue, porque sí está teniendo impacto también. La segunda derivada del niño costero es la subida en los precios, Claro. el desabastecimiento, ¿no? Entonces esas variables también suman y deterioran en el mediano plazo. O sea, esas dos, localmente hablando, creo que pueden darte buena información. Y internacional, todo el tema, más que todo, yo te diría geopolítico Ok. y arancelario, ¿no? Geopolítico en el sentido de ojalá haya una resolución o, no o por lo menos no un escalamiento mayor entre Irán y Estados Unidos y con los otros países, y el tema de tener mayor certeza finalmente si el arancel va a ser 15% o no más, y cómo eso cuaja, porque el ruido sobre la inflación americana está tomando mayor peso. Ok. Genial. Listo, Steve. Muchas gracias por tu tiempo. Siempre es súper útil conversar contigo y ahí sacamos harta información para todas las personas que estén interesadas en verlo. Nos vemos la próxima. No, gracias a ti, Fernando. Siempre me encantan estos espacios y lo mejor es mantener las finanzas en sencillo y en concreto. Ujú. Así que con todo gusto. Listo. Chao, nos Genial. vemos. Cuídate. Chao.